enferma por su culpa. Entonces, pues más los 2 meses de incubadora, los otros meses pues no pude estar con ella. Después mi madre, claro, teniendo pues, 2 hijos que alimentar, se dedicó mucho al trabajo. Ella es militar, trabaja en la Marina. Se consiguió una pareja que también es militar, que es al que yo llamo padre porque con él crecí. Él me crió, él me enseñó, digamos, muchas cosas en la vida, pero desgraciadamente, pues nunca le dije papá. Siempre lo traté mal, inclusive pues cuando empecé en todo ese mundo de locura, cuando él pues, trataba de decirme no hagas eso, pues ahí yo empezaba a decirle, pues tú no eres mi padre, ¿qué me puedes decir? Pero bueno, mi infancia, los primeros 6 años de mi vida no fueron muy agradables, que digamos. Mi mamá, por razones de trabajo, me tuvo que dejar viviendo con mi familia. Los primeros 6 años de mi vida, yo crecí en el barrio de Tepito, pero en realidad yo nací en Xochimilco, en la Ciudad de México. Toda mi familia es de Michoacán. Crecí ahí, pero fue una vida un poco difícil. En mi familia, digamos, es muy normal el uso de drogas, el uso de alcohol y de todas esas cosas. Tengo familia que se dedica a la venta de todo ello, y entre esas personas eran mis tíos, que fueron las personas con las que crecí, que marcaron mucho mi vida. Con ellos sufrí, claro, muchos maltratos, muchos abusos psicológicos, sobre todo. Uno de ellos era, solo las niñas lloran, porque cuando yo empezaba a llorar, me caía o me hacían algo y pues lloraba como un niño. Ellos, yo me acuerdo que me agarraban siempre de la camisa y me alzaban y me daban una cachetada y me decían, niño, niño, porque solo las niñas lloran. Y bueno, claro, en palabras pues ya más mexicanas, y no sea puto y aguántese. Y eso fue algo que hasta el día de hoy lo llevo dentro de mí, sobre todo cuando me pongo sentimental. A mí soy una persona que me cuesta mucho llorar, y es un piloto automático, ¿no? Niño, niño, cuando empieza a sentir esa sensación que uno quiere llorar, sale sin querer, sale esa máscara, esa protección. Después de esos 6 años, que digamos fueron un infierno, porque pues pasaban días que no me bañaban, no me daban de comer bien, pero cuando llegaba mi mamá, todo era amor, el niño está bien, bien bañadito, todo tranquilo, se ha portado bien, y pues obvio, claro, me amenazaban mis tías, y era como de cállate y no le digas nada a tu mamá, porque pues claro, a mi mamá les pagaba para que ellos me cuidaran, pero pues desgraciadamente a veces las peores personas no te las encuentras en la calle sino en tu casa. Eso pues me marcó demasiado. Cuando yo regreso a vivir con mis padres, yo me imaginaba pues toda una vida bonita, una casa, unos papás, mi hermana, tener mi propia cama, mis propios juguetes, no sufrir más humillaciones. Y claro, fue todo muy bonito, pero pues fue un cambio total, de no tener reglas, de no tener nadie que obedecer, que nadie te diga qué tienes que hacer, a pasar a estar con 2 padres militares. Es un poco complicado. Ellos son de, a esta hora nos levantamos, te desayunas, tienes tu cama, te vas a la escuela, y siempre me han inculcado, si no tienes un título, si no tienes un 10 en una libreta, no eres nadie en la vida. Y mi padre siempre lo decía, la mejor herencia que te puedo dejar va a ser el estudio. Yo no te voy a dejar casa, no te voy a dejar dinero, no te voy a dar nada, y lo que quieras te lo ganes. Eso siempre fue desde que yo entré a esa casa. Si tú quieres algo, te lo tienes que ganar. ¿Cómo? Echándole ganas a la escuela. Inclusive yo me acuerdo que mi mamá y mi papá hicieron una cosa como unas fichas, como unos puntos, ¿no? Si te portabas, te daban ciertas fichitas, ¿no? Que después ya las cambiabas por algo, por un juguete o por comida, por dinero. O sea, hasta ese grado de reglas habían llegado ellos. O sea, ellos así eran su crianza. Mi hermana es una chica de mucho estudio, siempre le ha gustado mucho la escuela, muy estudiosa. Yo pues todo lo contrario. Cuando llego a vivir con ellos, pues claro, sale esta parte de mí, esta rebelión, y pues ya se imaginarán ustedes, un niño de 6 años que le dice a su madre, tú me abandonaste, no tienes derecho de decirme nada. Mi mamá, pues claro, al inicio lloraba, se desesperaba, pero después de la 4ª o 5ª vez, su reacción era, cállate. Y desde ahí pues empezaron los golpes, porque también yo empecé a rebelarme, empecé a gritar, y pues la violencia, digamos, siempre estuvo presente. Cuando yo me portaba mal, yo sabía que no tenía que llegar a la casa. De hecho,
Yo siempre me escapaba de mi casa cuando sabía que había hecho una travesura o que le habían llamado de la escuela o que había hecho algo mal. Y en mi barrio, pues es un barrio muy grande. Bueno, muchos entenderán a lo que me refiero con Tepito. Al lado de mi barrio están unas canchas que ahí, pues, obvio, nunca hay niños jugando. Simplemente es el punto de reunión de todos los drogadictos, de todos, pues, nosotros decimos los teporochos, los borrachos. Y hay una frase que dice que si tu hijo se sienta en esas bancas, ya no es tu hijo, es hijo de la calle. Y pues yo empecé a frecuentar a todas esas personas porque pues ahí se juntaban mis tíos, mis vecinos, las personas con las que había crecido, y me empecé a desenvolver en ese mundo. Y para mí ese mundo fue como una familia, porque pues, en mi casa habían golpes, mis padres discutían mucho, mi hermana era pues siempre en su estudio, no quería que la molestara, era una chica con muchos problemas de bipolaridad, porque se enojaba, cambiaba muy rápido de actitud, y de hecho también ella por muchos años me trató mal porque me dio la culpa a mí de todo lo que ella sufrió. Porque cuando yo nací y mi madre estuvo en el hospital, ella se estuvo quedando con mis tíos que pues desgraciadamente abusaban de ella. Y pues mi hermana por muchos años me tuvo mucho odio y inclusive me lo dijo ya de grandes. Me dijo, yo siempre te traté mal porque siempre te vi como el culpable de mi desgracia de infancia. Y pues no me sentía bien en ese mundo, al contrario, ¿no? A veces hasta quería ya regresar a casa de mis tíos. Así fui creciendo y pues a la edad de 10 años las drogas llegaron a mi vida. Empecé a fumar marihuana, ya de ahí pues empecé con muchísimas más cosas. A la edad de 13, 14 años pues ya consumía más de 5 o 6 tipos de drogas, o ya las había probado al menos. El alcohol pues también era muy normal, la cerveza, el tequila, bueno, cuando había dinero, sino pues un tonalla, una cañita de oro, que pues es un alcohol muy bajo, es alcohol muy fuerte. Y también pues cuando ya no tenía dinero, llegaba a inhalar el activo que es el pegamento PVC. O sea, estaba de plano muy mal. Mis padres claro que se dieron cuenta, y pues eso me creó también muchas heridas porque ellos, yo me acuerdo, eso fue algo muy humillante para mí porque la primera vez que llegué muy drogado a mi casa, estaba muy pequeño, tenía como 11 años, mi madre me agarró y me llevó con los chicos de ahí y les dijo, por favor no le vuelvan más a dar de esta mierda a mi hijo porque miren su culpa. Y pues en realidad mi mamá no sabía que era yo el que insistía que quería probarlo, nunca fue la gente que me dijo, ten, tienes que hacerlo, o que me hayan amenazado. Y es algo que siempre he reconocido, que yo decidí ese mundo, yo lo busqué y yo lo elegí. Porque después de ese momento pues empezaron muchísimos más problemas en mi casa, mis padres pues claro, empezaba más violencia, yo ya estaba creciendo, ya me defendía, varias veces pues sí llegué a detenerle las manos a mi padre, y era una pelea constante. Ellos trataban de ayudarme, me llevaban a comunidades con chicos, con los testigos de Jehová, con los cristianos. Mi mamá me llevaba hasta los templos budistas a hacer meditación. Mi madre en serio buscó muchas cosas para tratar de ayudarme. Claro, lo principal, psicólogos, psiquiatras, grupos de alcohólicos anónimos. Siempre me amenazaba con que me iba a anexar, que me iba a llevar a una granja, que estuviera en rehabilitación por 2 años. Y lo peor es que yo lo vivía en mi familia, porque mi abuelo también era una persona que entraba y salía de las comunidades, siempre estaba borracho, y pues yo decía, no, yo no quiero tener ese final como mi abuelo. Yo empecé a, digamos, vivir en la calle y a dormir en la calle a la edad de 15 años, que eran las veces en las que mis padres me corrían de la casa. Me llegaron a correr, pienso que unas 5 o 6 veces. Después de la quinta, sexta, yo dije, ya no hay más, ya conozco aquí, sé cómo me puedo mover, tengo amigos con los que puedo dormir, y decidí no regresar más a esa casa, y hasta el día de hoy no he vuelto, digamos así, a poner un pie en esa casa para vivir. He estado en fiestas o en otras cosas, pero no he regresado a dormir en esa casa. Ahí empezó, digamos, otra nueva experiencia de mi vida, una experiencia que me marcó demasiado, inclusive muchísimo más que mi infancia, porque de pasar a tener tu camita, tu ropita que te lava mamá, a la calle, no tener nada, no tener nadie que te defienda, no tener dinero, súmale una adicción, porque era trabajar, pero
o trabajaba para comer o trabajaba para drogarme. Era una decisión muy fuerte. Obvio yo decidí drogarme. Ahí conocí pues muchas cosas. Es también una de las razones por las cuales soy muy activo, porque pues claro, empecé a trabajar, a cargar bolsas en la central de abastos, ayudarle a la gente en el mercado, lavando carros, ayudante de albañil, llegué a trabajar inclusive en los acueductos, lavando muchas cosas, y eso pues digamos me formó a ser de alguna manera más responsable, pero a tomar como principio y como mi Dios el dinero. Y otra cosa muy importante que es la razón de todo esto y pues la razón por la que creo que todos estamos aquí, Dios. Dios en mi vida, digamos que sí fue muy presente, pero yo vengo de una clásica familia que solo se va a misa cuando se casa alguien, cuando hay un bautizo o cuando se muere alguien. Porque misa de domingo, porque en realidad nos nazca ir a ver al Señor, nunca nació por parte de mis padres ni por nadie de mi familia, solo por las abuelitas, pero pues ya sabes, todos la ven así como así, la abuelita ya se va a la misa, ¿no? También era una tradición hacer la comunión, el bautizo y todo eso porque pues es motivo de fiesta en México, no tanto porque quieren que el niño reciba los sacramentos, sino porque pues nace en Tepito, se arma la fiesta, se cierra la calle, el sonidero y se emborrachan toda la noche porque el niño se bautizó. Entonces nunca fue un motivo como para darle gracias a Dios. Esa era como la manera de ver a Dios y la religión en mi familia. También vengo de una familia que cree mucho en la santería, que cree en otras cosas. En la casa de mi abuela tú ves una imagen de la Virgen, un Cristo y una foto de mi abuelo con una ametralladora junto con otro narcotraficante que pues es conocido en México, no digo nombres por ciertas razones. Entonces toda mi familia, o sea, ya les estoy dando muchas pistas más a los de México, mi familia es de Michoacán y de Sinaloa, y todos siempre vimos eso como lo que queremos ser todos de grande, todos queríamos ser como el abuelo. Yo me acuerdo que jugaba con mis primitos con las pistolas y decía, yo quiero ser como el abuelo, yo voy a ser como el Chapo Guzmán, porque lo veíamos muy normal. Y igual mis tíos también decían, no, yo voy a ser más cabrón que el abuelo inclusive. Y ese era, digamos, mi ejemplo a seguir, mi referente de vida. Cuando empecé a vivir en la calle y a hacer dinero, pues claro, te genera mucha comodidad, sobre todo cuando pues vives solo, no tienes unos padres que te digan qué tienes que hacer, malgastas todo. Y es ahí también cuando conocí el mundo del narcotráfico, empecé vendiendo pues claro, pequeñas porciones, porque cuando estudiaba pues a ellos les servía que yo vendía dentro de las escuelas y hiciera muchas cosas. Y ya cuando entré en ese mundo, pues es un mundo del que no puedes salir tan fácilmente, sobre todo cuando uno está enamorado de ese mundo, porque más conoces ahí, más te empiezas a adentrar, más te empieza a gustar. También en ese momento de mi vida llegó a mi vida la Santa Muerte, que es digamos un santo, así lo ven en México, pero en realidad pues es un demonio. No es santo, no es santo, es la muerte. Sí, pero así muchos le dicen la Santa Muerte. Bueno, pues en mi barrio está el altar más grande. Yo conozco a todos los que hicieron ese altar, inclusive la señora que es encargada de ahí era mi madrina de religión, era la que me hacía la lectura de cartas, la que me hacía todos los favores que yo le pedía. Y eso, digamos, fue tomando un control de mi vida, porque si yo no rezaba, si yo no estaba ahí, yo no me sentía bien, sentía que algo me hacía falta. Pero inclusive después de drogarme, después de hacer fiesta, de estar con mujeres, me seguía sintiendo vacío, seguía sintiendo como que algo faltaba dentro de mí. Decía, bueno, lo tengo todo, tengo las chicas que quiero, me puedo drogar, no tengo a nadie que me mande, ¿qué más puedo pedir en esta vida? Pero algo faltaba y siempre traté de buscarlo en muchas cosas. Tuve mi época hippie, me fui a comer peyote en el desierto para tener un encuentro conmigo mismo. También probé un poco el DMT para tener una experiencia psicodélica, para encontrarme. Mi madre en ese entonces empezaba a meterse en el mundo del Reiki, que ella ahora está muy metida en el mundo del Reiki, y empezaba a ver todas esas cosas que me empezaban a llamar la atención, pero
a un cierto punto la muerte me terminaba conquistando más y llegué al punto de convencerme a mí mismo que era lo único que, pues, que me ayudaba, que me hacía sentir bien, que me daba esa felicidad que yo pensaba. Porque claro, me daba cosas mundanas, eran las que yo le pedía, no es como que yo le pidiera tener una familia o ser feliz o algo así. Yo le pedía cosas, pues claro, muy mundanas, poder, sexo, dinero. También yo era el clásico chico que todo el día estaba en las redes sociales publicando fotos, Snapchat, no les digo, como lo tenía repleto de historias. En serio era así, iba al baño, me tomaba una selfie, hashtag aquí, ¿no? Y ahora no tolero el celular. Pero bueno, no desviándome del tema, Medjugorje llega a mi vida a través de muchas personas que siempre se atravesaban en mi camino y pues querían ayudarme, me extendían la mano, me decían, Obed, tienes que cambiar, Obed, esto no está bien. Y también ahí intentaba salir de ese mundo, pero no duraba mucho. Creo que el tiempo que más pude estar sobrio fueron 2 o 3 meses y recaía y volví a iniciar. Y eso pues también me llevó a ver pues la mirada de tristeza y de desilusión en muchas personas, que era lo que hacía que ese dolor y eso que estaba tanto buscando que hacía falta, pues se hiciera más grande a la vez, hasta que pues no toqué fondo y pues terminé en la calle, ya no hacía nada, simplemente pedía dinero para drogarme, no comía, hasta un día que me desperté, me acuerdo que estaba en una recámara con 4 chicos y yo me desperté todo nervioso porque pues pensé que había hecho algo malo y luego ves a 3 tipos así todos musculosos con tatuajes que se ve que pues también vienen de una buena vida y me dicen, no, tranquilo, no te pares, y pues yo me puse en un rincón queriéndoles pegar y me dicen, ¿sí sabes dónde estás? Y les digo, no, ¿qué me quieren hacer? ¿Dónde estoy? Me dicen, tranquilízate, estás en una comunidad, en un anexo, tú llegaste solo hace 3 días, no te acuerdas. Yo no me acordaba de nada. Inclusive me enseñaron los videos de la telecámara fuera de la puerta, como llegué 2, 3 de la mañana pegándole a la puerta pidiendo ayuda. Y llega el jefe de la comunidad, el que es mi padrino, y me ve y me dice, o sea, lo primero que hace al abrir la puerta y verme es, ¡está vivo! Y yo me quedé sorprendido porque me dice, yo llevo 15 años trabajando con chicos de la calle, con chicos con problemas de droga, y nunca había visto a alguien 3 días tirado en una cama sin moverse, sin comer, sin ir al baño, sin hacer nada. Nunca lo había visto. Pues inclusive tuvimos que llamar al doctor para ver que si tenías todavía signos vitales. En esa comunidad, claro, fue muy difícil porque son 3 meses forzosamente. Nosotros decimos forzosamente a huevo, porque no puedes salir. Son 3 meses que tienes que estar ahí. Yo los primeros 3 meses sí fueron muy difíciles porque el primer mes atravesé una abstinencia muy fuerte, no dormía, tenía que llevarme al casa. Ella muchas veces trató de buscarme, pero pues yo siempre la alejaba o la evitaba inclusive. También lo mismo con mi hermana y con mi padre. Al final en esa comunidad pues empecé de nuevo a tener más contacto con mi familia, me sentía bien y pues claro, uno se ve mejor de pasar de 45, 50 kilos a 60, 70 kilos, ya más gordito, haces ejercicio, la cara te cambia, y pues claro, la gente te reconoce tu esfuerzo, pero ¿qué pasaba ahí? Que pues mi soberbia iba creciendo, que yo podía cambiar cuando yo quisiera, y más porque todavía no conocía el amor de Dios en ese entonces. Al final, Ana me dice, Obed, tienes que venir a rezar. Le digo, no. Le digo, inclusive esos 3 chicos de allá, pásamelos porque tampoco van a rezar contigo. Ellos se quedan conmigo en la oficina porque nosotros no creemos en Dios, somos santeros y no creemos en estas cosas. Y ella siempre se ponía a decirnos, no, por favor, ándenle, tienen que hacerlo, al menos escuchen, porque el corazón de María va a triunfar y esas cosas no son de Dios. Y siempre nos daba un sermón como de 20, 30 minutos, al final la mandábamos para allá, decía, ya, cállate. Pero no, o sea, yo siempre me ponía muy renuente con ella, pero pues no podía decirme muchas cosas porque yo era el responsable de la casa. Entonces, pues yo un cierto día sí le dije, porque estaba muy enojado y volví a insistirme, y le dije, ¿sabes qué? Ya me tienes harto, obvio se lo dije más feo, ya me tienes hasta acá. Le digo, aquí hay reglas y hay tradiciones en las comunidades de Alcohólicos Anónimos. Primera regla es respetar las creencias de todos para tener una buena relación y una buena hermandad.
tú no la estás respetando. Yo te estoy diciendo que yo no creo en Dios, yo creo en Satanás, me gusta la muerte. Próxima vez que vuelvas a romper esta tradición, te vas. O sea, ella sí se quedó así como, ya no podía decirme nada. Y le dije, por favor, no me estés chingando. Desde ese momento Ana solo me saludaba, me decía, hola Obed, ¿cómo estás? Y no me volví a insistir más de rezar el rosario ni nada. El jefe de la comunidad viene a Medjugorje. Era una persona que por 15 palabras, 17 eran groserías. Era tremendo. Claro, para ayudar a chicos desde hace 15 años tiene que también tener su carácter. Y también él viene de un pasado muy fuerte. Él viene a Medjugorje, regresa y cambia totalmente esa casa. Llega diciendo desde este momento nada de santería, nada de imágenes de la muerte. A quien le guste, a quien no, la puerta está abierta. Desde este momento en esta casa se va a rezar el rosario todos los días, se va a hacer ayuno 2 veces a la semana, va a venir un sacerdote a confesarlos y van a hacer la meditación del Evangelio todos los días. Claro, muchos chicos pues dijeron, pues yo me quiero ir, ¿no? Pero pues no puedo. Yo al final pues me tomé del hecho de que pues de alguna manera necesitaba de mí, porque darle las llaves a alguien no es tan fácil, sobre todo dejándolo a cargo de 45 cabrones que te pueden salir en un momento con un cuchillo y decir que se quieren fugar, porque sucedió muchas veces. Porque ahí tienes que esconderles todo, todo es de plástico, no hay nada cortopunzante, porque basta que agarran un tenedor o una cosa de metal y hacen el motín de que se quieren salir todos. Y pues un poco para hacerles entender, yo los tenía bajo control, porque dentro de mi pasado, dentro de toda mi historia de calle y también de violencia, yo muchos años hice MMA y Krav Maga, artes marciales mixtas, y pues también eso, más la droga, me llevó a ser una persona muy agresiva. Inclusive pues antes de mi conversión yo peleaba siempre con la gente, discutía mucho, yo inclusive no hablaba, era una persona muy callada. Mi mirada pues claro era muy diversa, porque estando dentro de ese mundo pues ves y haces muchas cosas que pues no puedes superarlas, creo que ni en 1 o 2 vidas. Al final Ana empezó todo ese cambio en la comunidad, organizan una peregrinación para traer a los chicos. Y mi madre, interesada, viene a esa reunión, se sienta, ponen la película de Medjugorje, dan informes y dicen, el próximo año, dicen, dentro de unos meses sale otra peregrinación para que quieran reservar un boleto, bla, 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 bla. Mi mamá se acerca y le pregunta a Ana la información y todo, y reserva un boleto. Y pues mi madre es una mujer muy bonita, militar, se viste muy bien, ella siempre de tacones, muy elegante. O sea, en serio, no repite outfit, en serio, no repite outfit. Yo un día le conté sus zapatillas y tenía más de 300 pares de tacones. O sea, ya para darles una idea de cómo es de vanidosa y que se arregla muy bien, le dice ella, pues tú qué haces aquí, ¿no? En una comunidad de chicos con problemas de drogas, ¿no? Dice, no, es que aquí está mi hijo. Dice, ¿quién es tu hijo? Ah, ese que está allá, Obed, ¿ese es tu hijo? Dice, sí. O sea, la ve y me ve, la ve y me ve. Pues no, o sea, como que no en buena, pero hasta que nos ves la cara, pues somos muy iguales, ni cómo negar que es mi madre. Y le dice, ¿por qué no lo llevas? Ahí sembró esa duda en mi madre. ¿Por qué no? Ellas organizaron todo, no me dijeron nada. En Navidad del 2018 llega mi madre, estábamos en la cena con todos los chicos de la comunidad, sus familias. Llega el momento de los regalos y pues clásico, ¿no? A los chicos del anexo que les puedes regalar pues, unos calcetines, unas chanclas, ¿no? Unos dulces. Pues a mí me llegan con un folder. Me dicen, ¿no? Yo dije, ay, pues, los papeles del anexo, ¿no? Una casa, un carro, un papel de los terrenos. Y al final lo abro y me dicen, ¡felicidades! ¡Nos vamos a Medjugorje! Le digo, a ver, no. Yo desde ese momento, ya con mi mirada, y mamá supo que me la estaba comiendo viva, le dije, primero, ¿cuánto dinero te gastaste? Porque Obed materialista, ese dinero lo podías invertir en otra cosa para mí, y no en esos viajes, tú sabes que yo no creo en esas pendejadas. Al final mi mamá, pues, teniendo este hijo,
tiene su carácter y me dice, bueno, no te preocupes, si no quieres ir no me importa, me llevo a cualquiera de los chicos. Digo, pues vale, haz lo que quieras. Así se quedó, pero desde ese momento Ana rompió su silencio. No hubo un día que Ana no me dijera, oh, ven, te suplico, por favor, dame Medjugorje, la Madonna, la Virgen, la tierra de las conversiones, el Cristo, Beto. Se acercaban los días, faltaban menos de, pienso, una semana, y en una testimonianza Ana me deja el folder y me dice, Obed, por favor, piénsalo, si tú vas, yo le doy la mitad del boleto a tu madre, la mitad de la peregrinación, te compro todo lo que quieras, yo te pago todo, pero por favor ven, esto te va a cambiar la vida, es tu momento. Yo le dije, sí, déjalos. Esos documentos yo creo que se quedaron como 3 días ahí, hasta que un día mi curiosidad pues lo abrí y empiezo a ver que no era solo una peregrinación a Medjugorje, era también pues, algo turístico, porque venir de México para acá no es como que, ay, sí, ya llegas con un viaje directo, no. Y entre esos lugares pues yo veo pues, Sarajevo, Croacia, y pues mi santuario en ese entonces, Ámsterdam. 3 días. Ok, interesante. Me pongo a investigar el nombre del hotel, a 20 minutos a pie de la zona roja. Dije, no, o sea, me están pagando todo para ir a conocer Europa, para ir a Ámsterdam 3 noches, a 20 minutos del Distrito Rojo. Es mi momento. Le marco a Ana y le digo, ok, Ana, sí quiero ir, pero con mis condiciones. Yo no entro a las iglesias, yo no rezo el rosario, yo no participo en tus grupitos de oración, yo no me meto porque vienen con un grupo también de carismáticos que traían el manto de la Virgen, de Guadalupe. Le digo, yo no me interesa nada y por favor, no me estén chingando. Ok. Se empieza a reír y me dice, ay, yo ver, Medjugorje es la tierra de ascensión. Al final, yo tuve muchos problemas con la ley. Tengo antecedentes penales. Es algo de lo que no me gusta hablar mucho porque pues, los que conocen las cárceles en México ya saben cómo es. Al final, no me querían dar el pasaporte. Me pusieron muchos peros, muchas broncas. Como vieron que sí había firmado todo mi medio año que fui a firmar, me dijeron, ok, sí puede viajar, ya se le otorga el perdón, pero fue muy difícil. Muchos me entenderán, venir a Medjugorje, a veces las puertas parece que se abren, pero se te cierran en la cara, se ponen muchos obstáculos porque Dios sabe que tiene preparado para todos nosotros aquí. No hay nadie que se vaya de Medjugorje sin haber aprendido nada. Al final llegamos a Panamá, me acuerdo primero, muchas escalas, llegamos a Ámsterdam, yo me escapé del hotel esa noche que llegamos, me regresan como a las 8:30 de la mañana los policías, porque tienen la obligación de llevarte a tu hotel si estás muy drogado, y me llevaron al hotel, y pues, imagínense ustedes, en la mañana, desayunando, que me traen 2 policías y yo cayéndome de drogado. Pues no todos estaban tan contentos, más sabiendo que yo venía de la comunidad, que venía de un programa de casi un año de desintoxicación. Ana, todos estaban muy enojados, me amenazó inclusive, me dijo, llegando otros 6 meses de buena voluntad en la primera silla y sin servicio. Y sin beneficio, sin salida, sin celulares, sin... A la iglesia estaba todavía la adoración, me siento afuera de las banquitas de los confesionarios, y me pongo mis audífonos y empiezo a escuchar música. Yo escucho pues, muchos tipos de música, pero en aquel entonces pues más metal, ska, rock, hip hop. Y en ese entonces estaba, me acuerdo, escuchando una canción de Slipknot, un grupo medio satánico, y pues estaba todo lo que daba pum, 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 pum. Y había una viejita, una señora, que hoy es mi amiga, ya la conozco, es una señora que siempre camina aquí por Medjugorje, me ve así. Yo saco un cigarro y empiezo a fumar. Y sale Ana. Me dice, ¿qué estás haciendo, chamaco? Le digo, ¿por qué? Le digo, estoy fumando. Me dice, sí, pero es al lado de la iglesia, eso es un santuario mariano. Yo estoy en la calle. No hay ningún letrero, no puedes fumar. Le digo, es más, aquí hasta estos fuman en el hospital, los bosníacos, así, ¿qué te quejas? Aquí puedo fumar donde yo quiera. Yo siempre peleaba con Ana, yo nunca le tuve un respeto a Ana. Siempre la contradecía, le contestaba, no le hacía las sentadillas. Al final empezamos a discutir y Ana me dice, Obed, tú no tienes respeto a Dios.
porque estás escuchando música satánica, estás fumando, y está Jesús en Eucaristía enfrente de ti a unos 40 metros adelante de ti. Tú no tienes respeto por Dios. Le dije, a ver, yo te dije que venía, yo te dije que no me estuvieras insistiendo, y le empecé a decir muchas cosas. Dije que aquí Medjugorje, la tierra de las conversiones, y ustedes ven a la Virgen, sienten al Espíritu Santo que se aparece. Digo, mira, yo me fumé 3 toques en el Amsterdam y no vi ningún Espíritu Santo y no siento nada. Digo, para mí estas son todas mentiras, así que mejor ya cállate porque me estás hartando. Y le empecé a decir muchas otras más cosas. Y el sacerdote de Venezuela estaba confesando y me escuchó todo lo que le estaba diciendo a Ana, inclusive estaba hasta hablando en voz alta. El sacerdote, pues claro, con la impotencia de cualquier sacerdote escuchando todas esas cosas que yo decía, hizo 2 cosas muy equivocadas que tenía que hacerme alguien en ese entonces: tocarme y gritarme. Cuando él me gira y me dice, ¿qué estás diciendo?, mi instinto, como buen chico de barrio, fue empujarlo y querer darle un puño. Cuando yo le quiero dar el puño, Ana se atraviesa, inclusive sí llega a golpear a Ana, y pues la gente se alzó, y pues yo le empecé a decir muchas cosas: sacerdote, pedófilo, todos son iguales, ¿por qué te metes en lo que no te importa? Chismoso, por eso quieren saber la vida de los demás, y pum, 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 pum. El sacerdote, claro, se dio cuenta de que no era yo en ese momento, y hizo la cosa más inteligente, que fue pedirme perdón. Me dijo, perdóname chico, no quería molestarte, disculpa la manera en la que te lo dije, pero me causó molestia. Pero yo le seguía contestando, yo no le dejaba hablar, es de lo poco que me recuerdo de lo que él me decía. Y hizo una tercera cosa que no tenía que hacer, que fue retarme. Me dice, ¿a qué le tienes miedo, hijo? Y yo, pues, como buen chico, le digo, pues, ¿miedo a qué? Miedo ni a la muerte, miedo a nada. Y me le quedé viendo muy cerca de los ojos. Me dice, ok, si no tienes miedo a nada, ¿por qué no entras? Y dije, va. La rifo. Yo me acuerdo que lo agarré, le di unos golpes en la espalda y nos metimos al confesionario. Era enero, hace un frío terrible aquí a Medjugorje, y llegamos hasta menos 18, menos 12. Y el pobrecito no podía mirarme a los ojos, no resistía a mirarme a los ojos, porque yo lo miraba con odio, pero a la vez retándolo. El pobrecito sudaba, porque, o sea, y hacía mucho frío, y él sudaba, movía la pierna, no podía dejar de mover las manos. Y yo, pues claro, partí desde lo sexual, porque ya sé cómo es la vida de los padres. Entonces yo le empecé a dar lujos y detalles, olores y sabores de todo lo que hice. Él siempre me decía, por favor cambia otro, por favor ya deja de contar eso, por favor haz esto. Yo me divertía inclusive, hasta un cierto punto que pues empiezo a contar cosas más personales de mí. Y cuando le empiezo a contar cosas más íntimas, pues sí le dije, mírame a los ojos, pero mírame a los ojos. ¿Me prometes que no me vas a denunciar? ¿Que no vas a ir a la policía? Porque no me importa quién eres, ni si eres de Venezuela o Panamá, yo te encuentro. Me dijo, no hijo, no pasemos amenazas, yo no puedo hacerlo porque me quitan el sacerdocio, eso yo no lo puedo hacer, y además no me lo estás diciendo a mí, se lo estás diciendo a Dios. Y dije, sí. Le digo, ¿seguro que no me estás grabando, que no vas a decir nada? Me dijo, no, yo no puedo hacer nada de esto. Ok. Yo estuve dentro de ese confesionario más de 1 hora y media. Yo no sentí el tiempo. Lo que yo llamo la diosidencia más grande es que cuando yo entré a ese confesionario, Ana empezó a rezar por mí, y mi madre sale porque acaba la adoración y le dice, Ana, ¿dónde está Obed? ¿Dónde está mi hijo? Dice, arrodíllate porque tu hijo se está confesando y reza por él para que tenga una buena confesión. Mi mamá le dice, ay Ana, ya cállate, ¿dónde está Obed? Está en el baño, ¿dónde está? Cuando mi mamá vio a Ana con sus ojos se hincó, pero se soltó a llorar mi madre, y mi madre así lo cuenta, que literalmente abrazó a Ana y le dijo, Ana, es verdad lo que está pasando, mi hijo narcosatánico se está confesando. Mi mamá no lo creía, y en ese instante sale del confesionario el padre Tonino, otro grande ángel que tengo en mi vida, un sacerdote de la comunidad en la que yo estoy ahora, es un sacerdote italiano. Sale, es como un niño, él tiene el corazón más puro que haya visto
en mi vida. Ve a mi madre llorando y le dice, hola querida, ¿por qué lloras? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te ayude? Y pues le da consuelo a mi madre y le dice, ¿ustedes de dónde son? Ah, mexicanos. Él les hablaba entre portugués, italiano. La cosa es que se entendieron y acordaron un testimonio al otro día de la comunidad Nuevos Horizontes, que es en la comunidad en la que estuve. Termina eso, yo sigo ahí adentro haciendo mártir con el pobrecito padrecito. Sí, yo muchas cosas no, claro, no las compartía con nadie, no las había contado jamás, eran cosas que inclusive pues, me quería llevar hasta la muerte. Lo que les decía, estando en ese mundo, pues uno ve y hace muchas cosas que te traumatizan y se quedan siempre en tu mente, más cuando sabes que eres culpable, te flagelas todos los días con ello. Y yo me di cuenta que en ese momento era Dios el que abrió mis labios, porque sin querer lo dije. Cuando digo ese suceso que hasta hoy lo llevo siempre, que es mi cruz, era el contrario. Era yo que miraba hacia el piso y era el Padre que me miraba a mí. Él se levanta y yo no dejaba que nadie me tocara, menos si era un hombre. Se acerca y me toca la cabeza y me dice, tranquilo, no te preocupes, porque a pesar de todo lo que hiciste, a pesar del mal que has hecho, del mal que te has hecho, de toda la gente que has lastimado, Dios te ama y te perdona. Cuando Él me dice ese Dios te ama y te perdona, sentí ese famoso nudo en la garganta. Pero ¿qué pasa? Que se encendió el piloto automático. Niña o niño, aguantes, chingón, que usted no llora. Y yo retuve todo eso por vergüenza. Dije, yo no voy a llorar, no le voy a dar gusto a Ana. Me hace la absolución, yo me quedo muy pensativo y me levanto y me acuerdo que él todavía me dice, ¿te puedo dar un abrazo? No. Dice, ok, hijo, que Dios te bendiga. Y le digo, a ver, padre, yo sé que existe pues, una penitencia, ¿no? Yo me esperaba, no sé, 500 padres nuestros, no sé, 10 horas en rodillas, ¿no? Y me dice, no, hijo, tú ya no te lo mereces. Le digo, ¿será que no? Y me dice, ok, te voy a dar una penitencia para toda tu vida, porque es la primera vez que te confiesas en la vida. Y dice, ahora ya no vas a servir al mal, ahora vas a servir al bien, y ahora vas a ayudar a esos chicos que tú metiste en la calle, que tú los destruiste, a que salgan de ese infierno. Es una penitencia que hasta ahora no cumplo, porque es una misión muy grande la que me ha dado Dios. Es algo también por lo que aún sigo en Medjugorje, es algo por lo que me estoy preparando, y bueno, Dios sabe qué quiere para mí. Para no saltarme de esa parte, yo salgo del confesionario y aún no entiendo qué sucedió. Cuando yo cierro esa puerta, ese piloto automático fue inútil. Lloré 1 hora y media como un niño, mocos por todos lados. Una señora, yo me acuerdo, se detuvo, me vio, abrió su bolso y me dejó un paquete de Kleenex y todavía me tocó la cabeza. Salió ese Obed que hacia la 1 de la mañana, todos los ojos hinchados, así, triste y con muchas cosas en la mente, en el estómago, en el corazón. Y Ana sonriendo ya en la recepción. ¿Cómo te fue? Le digo, Ana, basta. Le digo, basta. En ese momento yo exploté. Me dice, no, yo solo te esperé por una razón. Para pedirte que mañana no te vas a ir a Dubrovnik con todo el grupo. Nosotros los del anexo nos vamos a quedar porque vamos a ir a escuchar un testimonio. El grupo de Dubrovnik se va, tú no, te quedas con nosotros. Le dije, pues mira, tú y el anexo se pueden ir. Basta. Hice más de lo que me pediste. Yo vine aquí a disfrutar, a pasear, y por tus caprichos yo no voy a dejar de conocer un lugar tan bonito que es Dubrovnik. Dijo, bueno, veas lo que quieras. Yo me fui a dormir, pero no puse la alarma. El autobús salió a las 6 de la mañana. Yo me desperté como a las 7:30, así de golpe, todo enojado.
Yo ya estaba solo buscando a quién se me atravesara para sacar mi frustración. Bajo y está todo apagado, todo en el restaurante. Digo, pues, ¿qué pasa aquí? Veo a mi mamá y a Ana y a otras señoras ahí en la recepción esperando a que dieran las 8. Y le digo, bueno, quiero un café. Y dice, no, nada de café. Digo, ¿por qué? Es porque hoy es viernes. Y a mí qué me importa que sea viernes, sábado, domingo. Dice, no, es que hoy es día de ayuno y hoy no se come nada en el yugo del Beneto. No, eso sí ya basta. Al final me salió un café y hasta me fiaron el café y todo, no tenía dinero, me quitaron todo. Vamos a la iglesia, caminamos, esperamos a don Tonino, vamos al testimonio. Yo no me acuerdo de nada de ese testimonio. O sea, yo estaba solo pensando muchas cosas, muchas estupideces, cómo pelear con Ana, cómo pelear con el primero que me dijera algo, nada más con que me volteara a ver. Terminamos la testimonianza, que se alargó, duró como 3 horas porque también Ana dio testimonio y no, o sea, yo ya estaba harto, con hambre, con frío, enojado. Dice, ahora vamos a otro lugar, muy rápido. Cuando veo, dice, Pot por Cruz Azul. Digo, a ver, ¿qué es aquí? Me dice, no, vamos a subir, pero por favor todos con el rosario en mano. Y dije, a ver, yo solo lo sigo, yo me puse mis audífonos de nuevo, venía atrás de ellos, yo no hice nada de Via Crucis, de rosario, nada. Terminamos toda la Via Crucis, no los 5 misterios, los 10, y después bajas a la Virgen, y después bajas a la Cruz Azul. Terminamos, y le digo, basta, yo tengo hambre, ya estoy cansado, ya estoy harto, me duelen los pies. Dice, una sola cosa y te compro el restaurante si quieres. Le digo, vale, vamos a caminar. Veo que llegamos así a un restaurancito, un estacionamiento, y pues veo una salida, ¿no? Primera estación. ¿Qué es aquí? Me dice, no, es el Krishavax. Digo, ¿cómo que el Krishavax? Dice, sí, la cruz en sota que se... No. Dice, no, está más chiquito. Yo no sabía nada, me dejé llevar. Me dice, pero ahora, por favor, quítense todos los tenis. ¿Cómo que quítense los tenis? Me dice, sí, quítate los tenis. Después de media hora de discusión me los quité. Dice, ahora todos tomen, por favor, una roca. Una piedra que represente su vida y sus pecados. Yo dije, pues me compré esta noche. Agarré una así bien chiquita. Me dice, no. Me la quita y me da una piedra de unos 20 kilos. En serio, una piedra gigante. Y luego, retándome, dice, desde este momento esta piedra no puede tocar la tierra. Primera piedra que toque la tierra, paga la cena. Y le invita al otro. El próximo día, así como de no, pues yo no te inmenso la tierra. Ella tenía un libro de las meditaciones de Padre Slavko muy bonito, de la Via Crucis. Claro, todos empezaron pues a hacer la oración y todo, ¿no? Los carismáticos ahí, imposición de manos y invocando al Espíritu Santo y todas estas cosas. Yo estaba al lado con mi piedra esperando a ver a qué horas querían iniciar. Empezamos a caminar y todos empezaron a leer una meditación, pero no había una persona que no se pusiera, que no se conmoviera a inicio de meditación o mitad de meditación. Sobre todo el que estaba leyendo, se ponían a llorar, se conmovían, yo no sentía nada. Y en ese momento llegó a mi mente un pensamiento: o yo soy un insensible, o ellos están mensos. ¿Sí entendieron? Y así fue todo el camino. Yo me acuerdo que inclusive hasta me quité los calcetines y dije, no, así camino mejor y todo. Yo venía con mi piedrita bien contento de la vida, a ver, y buscando que a alguien se le cayera. Inclusive me acuerdo que hasta una hice así en el pie y todo. Sí. Al final, yo seguía enojado, seguía así jugando y divirtiendo, pero yo seguía enojado. Llegamos arriba, no sé si han visto, bueno, pues fueron, la parte plana que está antes de las escaleritas, que se ve toda Medjugorje. Yo desde ahí no pasaba, ese era mi límite. Yo a la cruz, no, me acercaba ni de broma. Entonces estaba ahí, me enciendo otro cigarro, y estoy ahí, me acuerdo que hasta vendé la piedra y todo. Y suenan las empezaron a caminar hacia mi madre. Solo la giré y la abracé y por primera vez le pedí perdón. Y le dije, mamá, perdóname, te amo.
eran más de 7 años que yo no le decía madre, siempre la llamaba Oyoli o señora, y mucho menos un abrazo. Mi madre, o sea, se privó, estaba, ya, jamás, ya, te digo como el Chavo del 8, ¿no? Yo te digo la chiripiorca. Pero es que estaba muy conmovida mi madre, y la gente que venía ahí también se conmovió, porque sabían el trato que yo tenía con mi madre, sabían la relación que yo tenía con ella. Y una señora, la señora Mari, que yo desde que llegué al anexo, esa señora ya estaba ahí, su hijo estaba en ese anexo, solo que murió por una sobredosis, y ella sigue estando en el servicio, porque siempre nos lo dice que a través de nosotros ella ve a su hijo, y quiere pues seguir ayudando chicos, porque pues, nos salvó a su hijo. Y ella siempre que me veía, se quitaba, se alejaba. Y yo me acuerdo que hasta una vez le dije, pues qué huelo feo, qué, ¿no? Y se quitaba, o sea, pero nunca ni siquiera me contestaba la palabra. Una vez, inclusive me acuerdo que me tenía que dar algo, y fue así como de, sí, hola, buenas tardes. Yo solo siento, y es muy chaparrita la señora, me toca, me volteo, y así como de, milagro. Y le digo, sí, yo estaba llorando, mi mamá, todos con Ana, y me dice, Obed, pero no me miraba a los ojos. Me dice, Obed, tengo algo que decirte. Le digo, sí, señora Mari, dime. Tú sabes que siempre me he alejado de ti. Le digo, sí. Y me dice, porque siempre me diste miedo. Tenías la mirada de un psicopático, de un asesino. Y siempre me diste miedo porque tú eras como mi hijo. Hacías las mismas cosas que mi hijo, y mi hijo siempre me dio miedo. Y nunca te pude ver a los ojos, porque a él nunca lo pude ver a los ojos. Y me dice, Obed, es la tercera vez que yo vengo a Medjugorje, pero esta vez vine pidiéndole a Dios una señal de que existe, porque mi fe cae todos los días. Gracias por esa señal, porque tu mirada desde que empezaste esta colina es otra, tu semblante es otro, y gracias por enseñarme que sí se puede cambiar todavía. Todo eso o sea, si ya estaba muy sensible, lloré más. Y Ana me dice, ya desde el primer la lección, humildad y desprendimiento. Quítese esas cadenas, señorito. Ok, va, pero vamos a venderlas, ¿no? Y sacamos para la fiesta. Y me dice, no, a la basura. Le digo, no, Ana, aquí van como 5,000 pesos de oro. Le digo, ¿ahora qué? Y me dice, no. Ya desde ahí, ya estaba bien feliz, me volvió a hacer enojar. Me dice, Obed, esto es Dios, esto es la gloria de Dios, esto es su amor. Basta con tu muerte, renuncia a ella. ¿Quieres conocerlo? Ese quieres conocerlo fue, no sé, sentí la misma sensación como cuando te dicen, ¿quieres ser mi novio? O algo así. Se sintió bien bonito. Cuando me dijo, ¿quieres conocerlo? Le dije, ok. Dijo, pues vámonos, porque tenemos 10 minutos para estar en la iglesia. ¿Cómo que en la iglesia? Me dice, sí, porque ya va a empezar la misa. Bajamos, no sé cómo bajamos, llegamos cuando ya estaba empezando el momento de la homilía. O sea, bajamos en menos de 25 minutos. Como locos. Llegamos a la iglesia, yo no podía estar de pie porque me mareaba, me dolía la cabeza, me sentaba, era lo mismo, muchas náuseas, no podía ni siquiera tener los ojos abiertos en ese momento. Fue la misa más eterna de toda mi vida. Y eso que he estado en las misas del Festival de Jóvenes, que duran casi 5 horas. Y esa se me hizo más larga, que duró 40 minutos. Y me dice Ana, Obed, vamos por él, vamos a que lo conozcas, que será el momento de la comunión. Le digo, no, yo no puedo hacerlo, Ana, porque yo dentro de la secta renuncié a todo, renuncié al bautismo, renuncié a los sacramentos, yo no puedo hacerlo. Me dice, ¿te confesaste anoche? Sí. ¿Te arrepentiste? Sí. Eso es lo que importa. Él no ve lo que hiciste, él lo que ve es que tú ahora lo deseas y quieres conocerlo. Me tomó del brazo y llegamos, y cuando la hostia entra en mi boca, empecé a vomitar.
a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar. Me sacaron de la iglesia. De hecho, hay dos monjitas que ya me conocen. Me ven así como... sí me ubican. Me sacan y me meten en la capillita de adoración, donde está la casa de las monjitas. Y me acuerdo que una de las monjitas empieza a decirle a los sacerdotes y a mi mamá y a todos: no, enema posesión, liberación, liberación. Y empezaron a rezar y todo. Me tranquilicé, me llevaron al hotel, pero al otro día se regresaba a México. Claro, un viaje muy largo. En el aeropuerto de Split yo me acuerdo que como que me veían así como de: pues este no puede viajar bien, porque estaba temblando, todo pálido, todo lo que me daban vomitaba, agua vomitaba, lo que fuera lo vomitaba. En Frankfurt sí no me dejaron literalmente subir al avión. Me dijeron: no puede subir, se tiene que quedar detenido porque tenemos que ver que no sea una infección tropical o un virus. Si todavía no había COVID. Ana se quedó conmigo. Yo llegué a México casi 3 días después de la peregrinación junto con Ana. Me hicieron todos los análisis, que era una infección estomacal, porque algo me cayó pesado. Eso fue lo que dijeron todos los laboratorios, que era una infección estomacal. Cuando llegamos a México, Ana ya tenía todo preparado. Yo llego y pues me metieron casi 1 semana y media con unas hermanas franciscanas y sacerdotes franciscanos. Estuve en el convento con ellos todo ese tiempo. Día y noche me hicieron oraciones de liberación, volví a hacer el bautismo, los sacramentos, hice misa con ellos casi todos los días. Y a un cierto punto como que le tomé un cariño a ese estilo de vida. Pero pues yo salí y pues como sabía que estaba amenazado que regresando otros 6 meses de anexo, dije: no, ni de menso. Entonces yo le dije a mi mamá: no, ¿sabes qué? Quiero terminar la universidad ahora sí. Ahora sí quiero ponerme a estudiar, quiero un trabajo, puedo regresar a vivir con ustedes. Me pinté todo mi futuro. Dije: ahorita voy a ir a ver a mi exnovia para regresar, nos ponemos otra vez juntos y felices. Y pues las primeras personas que se rieron de mí fueron mi familia. Desgraciadamente, pues mi abuelo, inclusive yo me acuerdo que me ve y me dice: ¿y ahora tú qué? Le digo: ¿por qué? Me dice: pues tu muerte y tus demonios, y ahora te das un rosario, pues ¿qué te fumaste? Me dice: ok, ya eres el clásico del barrio arrepentido que se volvió cristiano, el cholo que se volvió cristiano. Me dice: ya eres el cholo que se volvió cristiano, ¿no? Nosotros decimos cholo a los que viven así en la calle, igual así como yo, digamos, ¿no? Dice: ya eres el cholo que se volvió cristiano, ¿no? O el alcohólico arrepentido. Y esas bromas, pues, en un cierto punto sí generan molestia, sobre todo cuando pues, tú tratas de ser alguien mejor y la gente ya no cree en ti. Eso me llevó una vez a tentar el suicidio. Comí 45 pastillas de clonazepam, desperté en un hospital, me hicieron un lavado gástrico y pues, me dicen todavía: hasta para matarte eres pendejo. Y eso genera más dolor, genera risa, pero a la persona le genera mucho dolor cuando te hacen ver que ni para matarte sirves. Ya te sientes nada en la vida y te dicen que ni para matarte sirves. No es algo muy agradable. Al final todo fue muy bonito, me pinté esa vida. Lo que me terminó destruyendo más fue con mi exnovia, cuando le dije pues que quería regresar con ella, que me perdonara por todo lo que le había hecho. Y pues me dio a entender, ¿no? Me dijo: Ver, estuviste 1 año en comunidad, 6 meses en la cárcel. Dice: pues yo tengo mis necesidades de mujer, tuve que satisfacerlas con otras personas y pues ya no quiero más estar contigo. Pues es justo en el orgullo de los hombres donde le vienen a dar. Ese mismo día me encuentro un amigo de la primaria que no lo veía desde hace años, que también estaba en el mismo estilo de vida que yo tenía. Y me ve y me dice: Obed, ¿cómo estás? ¿Cuántos años sin vernos? Pensé que hasta te habías muerto y supe que estabas en la cárcel y no sé qué. Me dice: pues vamos por una cerveza, vamos por una caguama. Le digo: va, solo una, para la sed. Vale. Ya cuando veo que empieza a forjarse un cigarrito de marihuana. Y pues ahí sale, ¿no? Ah, ¿sabes que fumé en Amsterdam? Y sí, pues vamos a fumar. Vale. No me acuerdo después del segundo cigarro hasta los 2 o 3 días que volví a retomar conciencia y pues ya estaba sin tenis, sin celular, fumando crack otra vez. Regresé a mi casa
Y pues mi madre me vio porque pues quería, me acuerdo que inclusive me quería brincar porque hasta perdí las llaves para sacar más cosas para vender y para seguirme drogando. Y pues mi madre sí me dijo, bájate de ahí o voy a llamar a la policía y por favor lárgate. Dice, porque yo sé que es el inicio de todo lo que ya sé que me voy a esperar. Dice, por favor vete, y ver esa mirada en ella que me hizo ver comunidades, centros terapéuticos, cristianos, budistas, católicos, testigos de Jehová, Medjugorje. Me dice, ver, creo que tú no vas a cambiar. Me dice, prefiero no saber nada de ti que ver cómo te destruyes enfrente de mí. Me dice, para mí, ya no eres mi hijo, eres hijo de la calle. Me dice, por favor vete y no te quiero ver. Yo en ese momento estaba muy drogado, le dije, sí, yo no quiero saber nada de ti, nunca fuiste mi madre, nunca me quisiste, más heridas, las mismas que le dije a mi padre. Al final regresé de nuevo a la calle, me volví a meter de nuevo a ese mundo, pero las recaídas siempre son peores. El tiempo que yo estuve fuera del movimiento, las cosas, digamos, como que se modificaron, cambiaron. El que era mi mejor amigo ya no simplemente vendía como yo, ya se encargaba de distribuir, contar y recibir todo el dinero, transporte y todo eso, pero él tenía otro trabajo extra, era un sicario, pero siempre me protegió porque siempre me vio como un hermano. Él se hizo sicario porque unos policías mataron a su hermano más pequeño, porque ellos son huérfanos, y robándose comida, le pegaron al niño y con un descuido el niño se desnucó, y él desde ese momento pues tomó mucha rabia y las primeras personas a las que mató fueron a los policías que mataron a su hermano. Él desde ese momento pues la voz se corrió en el barrio, se hizo pues, una leyenda viviente, un chavito de 13 años que ya mató, es un gran futuro para la mafia. Él creció en todo ese mundo y yo crecí muchos años con él porque él de hecho pues, se quedaba a dormir cerca de mi casa y me acuerdo que antes de pequeño pues, yo le llevaba comida, le regalaba mis juguetes, le regalaba mi ropa. Él era para mí como ese hermano que nunca tuve. Él me ayudó, siempre me ayudaba a salirme de la calle cuando veía que pues, yo perdía pues, las ganas de vivir, las ganas de trabajar, las ganas inclusive pues hasta de comer, porque podía tener hambre, pero pues, no tenía ganas de comer, no tenía ganas de nada en la vida. Nos metimos en muchos problemas. En México en ese entonces pues la situación se empezó a poner muy caliente y nos metimos en problemas con un cártel, literalmente. El cártel Jalisco Nueva Generación, que ahorita en México está arrasando con todo. Nos amenazaron y pues nos teníamos que esconder. Yo la verdad no quería irme del barrio, yo me quería quedar ahí, nuestro orgullo. Yo juré mis 3 puntos, la vida loca, morir por el barrio, defenderlo a muerte. Todas esas cosas estúpidas que uno cuando está en ese mundo las ve como que forman parte de tu vida, ponértelo en tu piel, representarlo porque es lo más importante en tu vida, más allá que una familia, que ser feliz. Pero esa felicidad que yo tanto buscaba me la dio Medjugorje, pero la volví a perder cuando pues, empecé de nuevo en ese mundo. Yo me fui de la Ciudad de México, me estaba escondiendo en otra parte, en Baja California. Todo el dinero me lo estaba gastando en estupideces, droga, mujeres, alcohol, fiesta. Pero en cierto punto pues sí dije, no puedo estar así, porque tengo que hacer algo en la vida, no tengo que comer, tengo que asegurar algo, tengo que invertirlo. Y pues el clásico sueño americano, dije pues me voy a ir con mi tío que está en Los Ángeles, me voy con mi tío allá, el sueño americano a construir edificios en Estados Unidos, ¿no? Para que me den los papeles, me busco una güerita y pues, me caso, ¿no? Ese era mi pensamiento, ese era mi proyecto de vida que yo tenía en ese momento. Las puertas se empezaron a cerrar porque pues mi familia supo lo que pasó y me decían, no, aquí no te queremos, no queremos que contamines a nuestra familia, eres una mala influencia. Y ver que tu misma familia te va cerrando las puertas, pues sí me hizo sentir muy mal. Y en ese momento pues suena de nuevo mi teléfono, número desconocido, privado. Yo dije, esos números yo los conozco, son de la
la mafia. Contesto por si era alguien importante. Soy Ana. Dije, Ana, o sea, me voy del otro lado del país. Cambié de celular 5 veces y me encuentras. Dice, sí, Obed, pero no te estoy buscando para darte un sermón ni para decirte nada de lo que ya sabes. Digo, entonces, dice, porque hay alguien que quiere hablar contigo. Le digo, ¿quién? Está en la otra línea, te lo comunico, es Don Tonino. ¿Quién es Don Tonino? Sí, el padre Tonino, el sacerdote italiano de Nuevos Horizontes. Le digo, ya ni me acordaba de Medjugorje, menos quién era Tonino. Le digo, ¿a qué quiere? Y me dice, no, es que quiere hablar contigo, quiere saber qué tuviste y todo eso. Y cuando Ana me dice, Obed, no te vayas a enojar. Me dice, Obed, no te vayas a enojar. Digo, ¿ahora qué hiciste? Dice, es que cuando fuimos a Medjugorje yo le hice una propuesta a él. Si te podían recibir en la comunidad porque a ti te haría muy bien estar en ese tipo de comunidades. Dije, Ana, basta. O sea, tú siempre decidiendo por mí, poniendo mi futuro y toda mi vida en las manos de Dios y en las tuyas, o sea, yo no sé nada hasta el final. Digo, no, Ana, ¿sabes qué? Y me convenció en cierto punto, me dejó muy pensativo porque me dijo, ven, es la oportunidad de tu vida. Vete. ¿Qué haces aquí? Un nuevo comienzo, una nueva vida, un país que no conoces, viajas, disfrutas, conoces el mundo. Y es algo que siempre se me quedó muy dentro de mí, porque mi hermana, siendo muy estudiosa, ella se ganó una beca para el Opus Dei, ella está titulada en el Opus Dei, y nosotros no tenemos el dinero para pagar una colegiatura de ese tipo. Ella siempre se lo pagó y se lo hizo dar a través de su esfuerzo, de todo eso. Mi hermana siempre viajó por todos lados, siempre me decía eso, Obed, conoce el mundo, Obed, aventúrate, Obed, no todo el mundo es Tepito, conoce más allá, porque yo era el clásico, no, yo solo México, yo no voy a conocer otros países, yo solo mi barrio. O sea, así de mal estaba. Yo me acuerdo que me quedé muy pensativo y le dije, no sé, lo voy a pensar. Algo muy importante que se me olvida decirles, que me salté. El día que yo dije que sí quería venir a Medjugorje, cuando le dije a Ana, ok, vengo, pero ese día Ana terminaba 40 días de ayuno por mi conversión. Inclusive sus hijos, unos niños chiquitos de 5 años, hicieron ayuno de dulces por mí. Y ese mismo día que Don Tonino me marcó, era la fiesta de Pentecostés. Don Tonino lo testimonia, porque cuando yo doy testimonio en la comunidad, él siempre está conmigo, que él cuando estaba celebrando la misa de Pentecostés, que en Nuevos Horizontes es la fiesta más grande, porque es cuando se consagran personas de la comunidad y es la fiesta, es el aniversario de nuestra comunidad, dice que él, mientras estaba haciendo la consagración del pan, el cuerpo de Cristo, sintió dentro de su corazón qué final tuvo ese chico mexicano. Y él, pues, claro, no sabía que yo en esos momentos yo estaba arriesgando la vida, porque pues me querían matar en México. Al final, de que todas las puertas se cerraron, yo me sentía muy frustrado, empecé a caminar por el mar. Me acuerdo que me preparé un cigarro de marihuana y estaba buscando un encendedor. Y yo me acordaba, o sea, yo dije, aquí lo metí, aquí lo tenía. No salía, meto las manos en otra bolsa y esa chaqueta que tenía en ese entonces me la había traído a Medjugorje. Cuando saco, sale el primer rosario que me regaló Ana, que era un rosario que le regaló la mamá de Vizca. En ese momento me puse a llorar de nuevo y que ya entendí. Hago todo, celular, mensajes, todo. Llega el día, me voy al aeropuerto con mi hermana, con una maleta súper pequeña, literalmente solo traía una pijama, 2 pares de calzones y unos tenis y mis documentos. No traía más en esa maleta y mucho dinero en las bolsas y tarjetas de crédito. Abro el celular para ver mensajes, para despedirme de mis amigos y pues me llega la terrible noticia que en la noche anterior habían matado a mi mejor amigo y a otros chicos de ahí de mi barrio, los acribillaron y a él pues lo decapitaron. Yo en ese momento pues sí sentí mucha rabia, sentí mucha tristeza, sentí muchas cosas. Yo no me quería ir,
Mi hermana y otro señor me controlaron y literalmente me subieron al avión. Yo llegué a Medjugorje muy enojado, pero antes fue toda una aventura porque cuando yo llego a Panamá me dicen, no tienes vuelo de regreso, no puedes subirte al avión. Al final se logró pagar ese boleto, cómo, no lo sé, y todavía se burló el de la caja y me dice, ay, tu virgencita de Medjugorje te hizo el milagro, puedes abordar. Muy enojado, en serio. Yo dije, si no estuviera en un aeropuerto internacional que sé que me pueden meter a la cárcel, solo me hacían así las manitas. Llego a Frankfurt, segunda escala, habían, gracias a Dios, 2 horas de escala. Cuando salgo, un alemán de 3 metros, así, Obed Morales, dice, sí, venga para acá. Dije, no, ¿qué? O sea, no hice nada. Dije, no, así no traigo nada escondido, ¿eh? Porque yo me acuerdo que la última dosis me la fumé en el aeropuerto. Me sientan en la clásica cabinita blanca con los vidrios de espejo. Me dicen, ¿podemos abrirte la maleta? Claro. No ven nada. Dicen, ok, ¿por qué viajas solo? Estoy yendo a Medjugorje. Bosnia-Herzegovina, que ni siquiera sabíamos que existía. Dice, ¿qué vas ahí? No, voy a ver a la Virgen. Se ven así ellos, y me ven y me hacen así. Me dicen, a ver, tienes antecedentes penales, viajas solo, traes mucho dinero en efectivo, no traes equipaje, no registraste y no documentaste nada de equipaje grande, no traías vuelo de regreso. Dice, ¿qué quieres que pensemos de ti? Me dice, luego, pues mírate la facha, los tatuajes. Dice, no es un acto de racismo ni nada, es simplemente un protocolo de seguridad. Y bueno, al final, literalmente me hicieron desnudarme. Y a las 4 de la mañana, al aeropuerto, en un taxi de Medjugorje. Ay, Obed, perdón, se me olvidó, y don Tonino también, y no sé qué. Yo, bueno, que está bien, yo solo quiero dormir. Tenía la abstinencia ni de 24 horas, yo temblaba, estaba muy nervioso. Y me dice, Obed, te vas a quedar en esta pensión. ¿Cómo que en esta pensión? Me dice, sí. Digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no voy a la comunidad? Me dice, no, Obed, porque no te vayas a enojar. Digo, ¿qué pasa, Ana? Es que todavía tienes que tener una reunión para ver si te pueden aceptar. Si te dicen que sí, dentro de un mes tienes otra. Y son 3 reuniones así. Dije, a ver, Ana, recorrí todo el mundo. Mi mejor amigo acaba de morir. No tengo nada en la vida. Estoy escapando. Me pusieron una lámpara abajo. Y tú me dices que todavía se tiene que ver si me van a aceptar. Digo, yo, así como entro a esa casa, yo no salgo de ahí. Y pues sí pasó así. De hecho, ya no me querían dejar salir a mí. Yo ya me quería salir. En esa comunidad, Nuevos Horizontes, pues fue muy diferente. Los que conocen a los italianos ya saben cómo son. Llegan y, chao, carino, mua, mua. Yo me quedé así. Sobre todo yo que no estoy acostumbrado al contacto físico. Llegan y te besan, ¿cómo estás? Gracias a Dios porque llegó un hermano nuevo aquí con nosotros. Era mucho amor, mucho amor. Fue muy difícil, claro, no fue fácil venir de un pasado así, no solo el pasado, sino que la sociedad en la que hemos crecido, donde todo es por un interés y nada es gratuito, y llegar a un lugar como Medjugorje donde las personas te donan amor, te escuchan, te sonríen, te transmiten otras cosas, no solo con un testimonio, sino con una acción, pues era algo que era un pequeño, ¿cómo se dice?, martillo que estaba empezando a destruir esa capa que yo me había puesto de roca, de cemento. Es algo que me ha llevado mucho tiempo ir puliendo, ir manejando. Tuve una, digamos, que yo creí que era una llamada, tuve el deseo de querer ser sacerdote, pero me di cuenta de que no era una llamada sana, era mi orgullo y mi soberbia la que hablaban, porque yo decía, de narco satánico a padre, hasta carismas voy a tener. Sí. Luego, yo que siempre
mi manera de ser, de vestirme, de actuar, es de una persona que si quiere sobresalir, que se quiere hacer ver, siendo sacerdote, es como de, bésame la mano, hijo, que Dios te bendiga, ¿no? No era una llamada sana la que era en ese momento, era mi soberbia que hablaba y sobre todo sentirme realizado en la vida, porque, o sea, 6 años ya, parroquia, con todo, ¿no? O sea, todos van a respetar, y porque yo conocía sacerdotes por mi familia, entonces veía su manera de vivir, y dije, pues yo también quiero ser padre, ¿no? Pero me di cuenta, gracias a la comunidad, a tantas personas que estuvieron atrás de mí, que no es la única manera de servir a Dios, porque yo siempre he deseado tener una familia, tener hijos, y lo anhelo, y me lo dijo muy bien Ana, ¿no? Dijo, solo hay 2 maneras de ser santos, ¿o matrimonio o consagrado. Yo pues dije, pues matrimonio, pero no es tan fácil, ya me arrepentí de la opción que tomé. Pero bueno, o sea, lo que yo también quiero decirles es que yo pensé, y yo llegué a Medjugorje después, que la conversión, que voy a convertir, pero entendí que la conversión es cotidiana, es todos los días. Esa no fue una conversión, fue un encuentro con Dios. Mi conversión yo la tengo todos los días, es una lucha espiritual que tengo todos los días. Yo hablo con mi verdad y yo todos los días tengo ganas de drogarme. No hay un día en serio que no lo desee. Lo deseo, lo haría, pero vivo el solo por hoy. Hoy no lo hice, mañana no lo sé, está en las manos de Dios. El vivir una vida de oración, creo que no es una coincidencia la razón por la que yo terminé aquí, porque muchas veces me quisieron mandar a Italia, me quisieron mandar a otros lugares, pero siempre se cerraban las puertas. Y la vez que ya estaba nada de irme, empieza el COVID. Se van todos de mi comunidad, de ser 40, 50, nos quedamos 2. Don Tonino y yo. Después se nos unen otros 2 sacerdotes. Y dije, ay Dios mío, o sea, de despertarte con los chicos de la calle, que te despiertas y te despiertas con un chica, tu madre, ¿cómo estás? Y a pasar con uno del padre. Y vamos a hacer las lecturas matutinas. Media hora de adoración antes de empezar el día. Fue algo muy duro, pero también fue algo que me hizo enamorarme de Dios y de darme cuenta de que sin Él no puedo, porque yo basta que me alejo un poco de Él y empiezo a tener malos pensamientos y muchas recaídas, porque la recaída no solo es de alcohol o de droga, recaídas pues emocionales, pensamientos, acciones. Nosotros decimos, ¿no? Un borracho seco se comporta como un alcohólico sin que haya tomado. Entonces todo esto, pues claro, con el tiempo es algo que tengo que aprender a manejar, algo que tengo que aprender a llevar, porque es una enfermedad con la que tienes que llevar toda tu vida. La relación con mi madre hoy es muy bonita. Yo no hay un día que no la llame y que le diga, ¿cómo estás, mamá? Te amo. Y se lo digo, le digo, mamá, lo siento mucho porque cuando te tuve al lado no te abracé, no te besé, no te amé. Y hoy que te tengo a muchos millones de metros de distancia, quisiera comerte a besos, pero también es algo en lo que yo tengo que trabajar, que se llama paciencia, porque me quise comer el mundo a mordidas, porque a mis 23 años, con una vida así, yo digo, gracias a Dios estoy vivo. Es ahí donde me doy cuenta que Dios ha estado presente desde el inicio de mi vida, porque decidió dejarme, a pesar de que nací muy... Yo siempre les digo, yo desde pequeño soy muy prematuro, soy muy vivaz. Le digo, pues si nací a los 7 meses, pues, imagínate. Yo le digo a mi mamá, yo a los 30 ya voy a ser abuelito, seguro. Pero esto, más que nada, mi testimonio, hubo un tiempo que lo dejé de hacer porque, como se los decía, soy una persona muy soberbia. Se me llegaban a alzar mucho los pies de la tierra. Nacieron muchos buenos proyectos de abrir comunidades en México. Fue algo que yo ya estaba trabajando desde hace mucho con mi comunidad, pero me di cuenta que no era mi momento, porque ir a salvar una vida, ir a querer rescatar a alguien es mucha responsabilidad, y yo lo veo con mis actitudes. Aún no estoy preparado y no puedo permitirme el ir y ponerme enfrente a alguien de decirle cómo tiene que vivir cuando yo aún no lo vivo, cuando aún me cuesta seguir a Dios, cuando aún me cuesta hacerlo, aunque sea medio ayuno de mediodía.
cuando aún me cuesta concentrarme en una misa, me cuesta hacer un rosario, cuando prefiero hacer otras cosas, ir a dormir, ir con amigos, que ir a una misa, que ir a rezar. Digo, ese no es un ejemplo del testimonio de Dios. Y también, no solo con acciones, es con acciones, no con palabras, que es lo que yo trato de hacer todos los días también en mi trabajo. Yo el trabajar con peregrinos para mí, yo no lo veo como un trabajo. Y Mario lo sabe, yo le dije, Mario, yo no estoy aquí por el dinero. Yo estoy aquí porque estoy aprendiendo a tratar a las personas y estoy aprendiendo lo que es el mundo siendo puro, sin drogas en mi cuerpo. Porque toda mi vida viví drogado y no sabía lo que era recibir un abrazo, recibir una persona, escuchar a alguien, ayudar a alguien inclusive. Y el día de hoy pues yo me encuentro muy tranquilo, yo he aprendido que no tengo que planear nada, está todo en las manos de Dios. A pesar de que sí, pues soy joven, tengo muchas cosas que quisiera hacer, una novia, ir a conocer el mundo, hacer fiesta, pero yo sé que no soy un joven normal, soy diverso desde el inicio. Entonces, sé que eso no me haría feliz, como lo feliz que me hace estar aquí. No me arrepiento de lo que viví, muchos me dicen, es correcto lo que hiciste, lo que viviste, no, lo volvería a vivir. Y no me arrepiento, y muchos me dicen, no ve tus tatuajes. No me los voy a quitar y los quiero seguir teniendo, es más, hasta yo me gusta esa industria, yo quiero hacer más, digo, porque es mi pasado, es lo que soy y no voy a cancelarlo, y no voy a negarlo, porque muchas personas, eso me condiciona a veces con la gente, sobre todo aquí en el trabajo lo veo, cuando llegan jefes peregrinación, ¿quién es el responsable? Ese es el responsable. Luego, el otro día llega un peregrino de Polonia, así con mucho dinero, así sin peso, los tatuajes. Me dice, ¿tú qué eres el de la limpieza? Le digo, no, el responsable. Porque no quiero ocultar lo que soy, porque lo hice muchos años, que fue reprimir el Obed amable de buen corazón por el Obed violento, agresivo, el chava, no me mires porque te golpeo. Pero bueno, yo les agradezco que me hayan escuchado, yo en serio les deseo una muy buena peregrinación, yo siempre lo digo, nadie está aquí por casualidad, la Virgen siempre tiene algo preparado para nosotros, y ella lo dice, hijos míos apóstoles de mi amor, entonces por algo los llamó, no hay alguien aquí que se vaya sin haber aprendido nada de Medjugorje. Otra cosa que yo siempre me gusta decir, mi vida sí es fuerte, fue dura y todo, pero no es nada, porque he conocido gente con vidas peores, y es ahí donde les pido mucha oración por aquellos jóvenes que no conocen el amor de Dios, por las personas que murieron lejos de Dios. Les pido mucho una oración por mí, por mi madre. Es duro y triste ver que mi madre, a pesar de que vio mi conversión, de que supo que tuve un discernimiento de 6 meses para sacerdote y lo que quiero hacer en mi vida, ella sigue creyendo en su Reiki, en su tarot y todas esas cosas, pero no hay pruebas que Dios no nos ponga que no que sepamos superar. Les doy gracias por haberme escuchado y por favor, ese aplauso que no sea para mí, que sea para Dios.